Buenos días, Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Estamos en esta preciosa mañana para compartir la palabra y quiero llevarlos al libro de Romanos capítulo 1, 18-32 y vamos a meditar bajo el tema a la justicia de Dios. En la justicia de Dios, ¿verdad? Vamos a ver lo que lo que Pablo le dice a través de esa palabra. Romanos 1, 18. Romanos 1:18 nos habla Pablo de lo que habla, de la manifestación, ¿verdad?, de la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaban como a Dios, ni le obedecieron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, imagínense, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual manera, de este mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace en los que las practican. Que el Señor añada bendición a su linda palabra. Fíjese que esta palabra de Dios es tan fuerte a través de Pablo y nos damos cuenta que la justicia de Dios viene. La justicia de Dios la justicia de Dios es la única que no es desleal. Dios es santo, Dios es justo, no ignora el pecado. El pecado es una afrenta que ofende a nuestro Dios. Como justo pagará según sus hechos. Pablo enseña que la ira de Dios, lo que los hombres, ¿verdad?, hacen, la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios significa aborrecimiento profundo que siente Dios por el pecado.
es un desagrado, es una indignación, es tanto que a Dios le afecta, que la ira de Dios no es un arrebato de cólera. La ira de Dios, como habla desde el Antiguo Testamento al Nuevo, habla de la ira de Dios y Él no pierde el control, Él tiene el control. Y en Apocalipsis, la ira de Dios revela en el libro de Apocalipsis destapar la cubierta, algo que está cuando ya el Señor, cuando la ira del Señor rebalsa, entonces ya se descubre lo que estaba oculto y Él abre la cubierta para manifestarse, porque la ira de Dios se manifiesta. A veces nosotros criticamos, juzgamos cuando la naturaleza suceden cosas, y en esas cosas yo soy muy temerosa porque nunca hemos vivido de las desgracias de otras gentes que han perdido todo, hasta seres queridos, en las inundaciones, en los huracanes, en los terremotos, y no podemos decir que a ellos les pasó eso porque ellos son malos y que a nosotros por eso no nos pasa porque somos buenos. No, no, no. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno, que solamente Dios, y yo estoy de acuerdo con la palabra porque yo la creo. Ahora que no podemos juzgar, no sabemos por qué suceden cosas. A veces parece que tuviéramos un Dios injusto, pero tampoco es así. Dios es el dueño de la vida. Dios cumple sus propósitos. Él tiene propósitos con cada persona. Y hay cosas que nos duelen, hay cosas que no las entendemos. Pero en aquel día glorioso, cuando estemos con Él, entenderemos por qué el Señor actuó de la manera que actuó. Y quizás ni nos vamos a acordar, ¿verdad?, para hacer reclamos, porque no somos quien para reclamarle a nuestro Dios. Pero a veces tiene un dicho el ser humano que dice que pagan justos por pecadores. Quizás aquí se sufre, ¿verdad?, parejo, los buenos y los malos, pero la verdad de que Dios tiene propósitos con cada persona, y a Dios pues tiene un interés muy divino, que es nuestra alma, es lo que más Él quiere cuidar, porque esa alma le pertenece a Él. De donde viene, de ahí regresará. Cuando el Señor nos permite vivir, nosotros venimos sin nada, y sin nada tendremos que regresarnos, pero de una manera u otra, cuando vamos creciendo, nosotros nacemos, va, de la naturaleza humana, nacemos con un pecado de nuestros padres, va, lo que ellos han cometido, y eso ya viene en nuestras genes, la concupiscencia. Pero a través vamos creciendo y vamos siendo inculcados por el buen camino, no se manifiesta esa forma interior, sino que hay un cambio, una renovación en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos va transformando y va generando en nuestras vidas una vida diferente. Pero cuando no tenemos la dicha de nacer en un hogar que nos vayan a inculcar cosas buenas, principios cristianos, principios divinos, entonces hay mucha gente que se cría en una vida de desorden, en una vida de que hacen lo que quieren, porque no hay quien los ordene. Pero gracias a Dios, para los que hemos tenido la dicha de tener padres con temor hacia Dios y nos han inculcado principios cristianos, temor hacia Dios, y hemos podido llevar una vida un poco menos mala que otros que han vivido una vida desordenada, pero la gloria es para nuestro Dios. Pero aún así éramos pecadores y somos pecadores porque estamos en la tierra, con la diferencia de que somos pecadores arrepentidos y tratamos de esforzarnos a hacer las cosas mejor. Pero volviendo al tema, la ira de Dios se manifiesta. La ira de Dios será manifestada. Todos sabemos que cuando la ira de Dios sentenció al mundo, la sentenció desde los tiempos del Antiguo Testamento. Allí en Génesis habla de todo esto. En el libro de Génesis, nos vamos a ir a Génesis 3, versículo 7. Génesis 3, 7. Y ahí vamos a ver lo que Dios le dijo al hombre por la desobediencia que hubo, ¿verdad?, de ese tiempo. Entonces,
fueron abiertos los ojos de ambos y conociendo que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de hoguera y se hicieron delantales. Ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, que habían cometido un error, y al darse cuenta de ello, ellos se sintieron vergüenza, ellos se vistieron, porque ya habían conocido el pecado cuando desobedecieron. Pero el versículo que queremos llevarlos no era ese, perdón. Y al hombre dijo, ¿quién le dijo? Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo que no comerá del maldito de él, porque maldito será la tierra por la causa. Con dolor comerá de ella todos los días en tu vida. Imagínense que Dios se manifestó en ese momento y le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué triste, ¿verdad? Desde ese momento el Señor sentenció la muerte. Desde ese momento Él sentenció al hombre cuando Él manifestó su ira por la desobediencia. Le llamó la atención porque Él dice que obedeció a la voz de la mujer y la mujer había obedecido a la voz de Satanás, convertido en una serpiente. Ahora bien, ahora vámonos a Génesis 6:12, a ver qué nos dice Génesis 6:12. Y podemos ver, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sobre su camino sobre la tierra. Y entonces el Señor tomó una decisión de castigar, desde ese tiempo. Dios castigó a los antediluvianos, 120 años de paciencia de Dios y no quisieron cambiar su estilo de vida. Y usó a un hombre, ahí en el versículo 13 de Génesis 6:13 dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo les destruiré con la tierra. Y lo manda a hacer un arca, ¿va? Que todos conocemos la historia, la hizo y él obedeció. Y él estuvo 120 años predicando de que venía un diluvio y no hicieron caso. Ahora vámonos a Génesis 7, 17 al 19. En Génesis 7:17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Existió el diluvio o no existió? Claro que existió. Y Dios los castigó porque ya estaba cansado, ya no quería él más estar lidiando con gente. Y eso nos debe dar temor a nosotros, porque cuando la ira de Dios viene, somos afectados todos y tenemos que preservar la vida en el Señor, guardando nuestro corazón, haciendo la voluntad de Dios, por si llega a suceder una desgracia de este tipo, que nuestra alma se vaya con Cristo Jesús. Y fíjate qué pasó después de todo eso. Murió toda carne que se movía sobre la tierra, y así de aves como de ganado y de bestia, y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu
de vida, en sus narices todo lo que había en la tierra murió. Porque el Señor manifestó su ira, la manifestó porque estaba ya cansado de lidiar y de hablar. 120 años predicó Noé la palabra del Señor y nadie quiso entrar en el arca. Y en el versículo 24 del mismo libro de Génesis 7 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 años. Estuvo la tierra cubierta de agua 150 años. ¿Puede darse cuenta usted? Quizás usted dirá que es exagerado, eso sí, claro. Parece mentira, pero es cierto. Si la palabra de Dios lo dice, es cierto. En Génesis 19, 24 al 25, vamos a ir a Génesis 19, a ver qué nos dice la palabra. En Génesis 19, del 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Aquí fue cuando destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los destruyó? Porque ya era demasiada injusticia, demasiada. Pero él, siendo justo y misericordioso, también fue severo. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, lo que él promete lo cumple. Y él no quería castigar la tierra, pero el hombre ya no quería hacer nada a favor de Dios. No quería hacer nada en obediencia, no quería hacer nada. Se habían vuelto tremendamente impíos. También en medio de todas las manifestaciones de la ira de Dios, Dios usó 10 plagas. Utilizó su justicia para castigar a Egipto. Y usted puede irse a la palabra, y por eso nos gusta el estudio de la palabra, porque comparamos la palabra. Ahí en Apocalipsis 15, vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis 15. En Apocalipsis 15, en el versículo 7, dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Mire, dio la copa de la ira, hay una copa de la ira. Y en el templo se llenó de humo y por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de las 7 ángeles. Pero lo que queremos hablar es que hay una copa de la ira. Están llenas de la ira de Dios, de todo lo malo que usted y yo hacemos. Se van llenando, 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 hasta que la copa rebalse. Usted sabe muy bien que Dios es justo, Dios es leal, Dios es divino, Él es todo, todo, pero una copa se va llenando, se va llenando, se va llenando, conforme usted va actuando, conforme yo actúo. Fíjese que aquí en el Apocalipsis 16 habla de la copa de la ira. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilencia entre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Jehová, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el calor, con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder
sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de las bestias y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Fue, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a las batallas de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice que ahí en el 17 el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, en terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres ha estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Puedes ver todo lo que fue revelado a Juan el Bautista, a Juan el teólogo, todo lo que fue revelado y el ser humano aún así no cambia. Nunca cambió, les vale pecar, no hay temor de Dios. Ni porque en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el ser humano no quiere cambiar. El ser humano puede estar en medio del problema y en vez de dar gracias a Dios o pedirle perdón, blasfema y murmura más en contra de Dios. Cuando nosotros hacemos lo malo, estamos murmurando contra Dios. ¿Se merece Dios que nosotros nos burlemos de Él de esa manera? ¿Se merece Dios que nosotros no pidamos perdón por todas las cosas malas que hacemos? Fíjese que en San Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos, ¿verdad?, que nacer de nuevo, hacer un cambio en nuestra vida. En el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por todo aquello que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Esta palabra, verdad, es una palabra muy bonita, muy confrontativa, y tenemos que aprender que vale la pena obedecer la palabra de Dios y que no seamos como aquellos que les valía pecar ante la presencia de Dios, murmurando y haciendo lo malo. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra en este día y que nos ayude a que nosotros no podamos alcanzar la ira de Él, que Dios nos guarde, porque la ira de Dios será manifestada. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, amigos. Dice Dios en su palabra que todo el que en Él cree tiene la vida eterna y el que no, pues será condenado. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado, hermanos, a poder no bajar la vista de Él
que miremos hacia los cielos y miremos y que no ignoremos los tiempos. Estamos viendo la maldad del hombre como ha crecido y un día la copa de la ira será derramada, como dice en el libro de Apocalipsis, que fue derramada la copa de la ira sobre toda la tierra. Que Dios nos guarde, nos proteja, nos ayude, que nos encuentre fieles y que día a día lavemos nuestras ropas. Y cuando habla de lavar, de limpiar nuestra ropa, es nuestra vida espiritual, tanto por dentro y por fuera. No nos equivoquemos que Dios solo viene por un corazón, no. Todo lo que está dentro de nosotros se manifiesta en el exterior de nuestra vida. Este cuerpo es templo y morada de Dios y tenemos que cuidarlo por dentro y por fuera. Tenemos que cuidarlo hasta de lo que comemos para mantener este cuerpo sano, ¿verdad? Que es parte de la obediencia. Cuidar este cuerpo sano, mantenerlo sano. No ser desordenado con lo que llevamos a nuestra boca, que cae a nuestro estómago, porque nosotros somos culpables, a veces porque nos enfermamos de los desórdenes que hacemos y no digamos los desórdenes espirituales. La palabra que comemos es palabra sana, sana doctrina. Alimento espiritual y alimento natural, alimento físico, ¿verdad? Y entonces hay dos tipos de alimentos que los ocupa el cuerpo. El alimento diario, que es el que nos sustenta nuestro cuerpo, ¿verdad? Nutrirse, comer verduras, legumbres, cosas sanas, como lo espiritual, comer, escuchar sana doctrina, no inventos de hombre, sana doctrina. Leamos la palabra y pidámosle a Dios discernimiento de ella, que a través de su Espíritu Santo nos llene de conocimiento, que nos capacite para poder hablar de su palabra. Que el Señor añada bendición a cada vida y que nos ayude a seguir adelante para que no seamos partícipes de la ira venidera del Señor, sino de la gloria del Señor, que podamos participar de Él, de esa manifestación gloriosa con su pueblo. Que el Señor nos ayude a seguir adelante hasta el día que nos llame su presencia. Que Dios los bendiga. Amén.